Creo que la lección número 10, precisamente concerniente a Pedro, ¿verdad? Nos va a estar llevando o dirigiendo nuestro hermano Jorge, pastor de la Iglesia de Dios en Brentwood. Brother Jorge is going to be teaching the lesson in Spanish. Del hermano Jorge. Amén. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde, ya tarde aquí en Nueva York, pero sabemos que los hermanos todavía es de mañana. Damos gracias al Señor por poder estar reunidos a través de este medio y pues contentos con el Señor. Y así, para no tomar más tiempo, pues vamos a entrar lo que es la escuela dominical, como el obispo dijo que era la número 10. Vamos a hablar sobre de Pedro. Gloria a Dios. Primeramente quisiera que leyéramos el texto hebreo que se encuentra en Juan 13:8. Gloria a Dios. Y el texto hebreo lo leemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la letra nos dice: dícele Pedro, ¿no me lavarás los pies jamás? Respondiéndole Jesús, si no te lavare, no tendréis parte conmigo. Gloria a Dios. Qué hermoso texto en esta mañana. Y vamos a estar hablando, como dijimos, de Pedro. Y la introducción nos dice: las conversaciones acerca de Pedro a menudo empiezan con el hecho de que negó a Cristo y lo cobarde que fue durante este tiempo en su vida. Aunque esto en parte es verdad, un estudio a fondo puede demostrar que Pedro no era un cobarde, sino que simplemente estaba mal equipado para las batallas que venían por su camino. Gloria a Dios. No fue hasta que después de que Pedro recibió el Espíritu Santo que vemos a un Pedro totalmente comprometido, a quien muchos les gustaría imitar. Y esto lo podemos ver en Hechos 2:4. El soldado de Dios no puede apresurarse en juzgar a Pedro como un cobarde sin un estudio detenido de su vida en Cristo. Al estudiar la vida de Pedro debemos considerar si en las mismas circunstancias tomaríamos decisiones diferentes o no. Es difícil determinar lo que haría al no haber estado en esa situación. Ojalá que este estudio ayude al soldado a comprender mejor algunos de los factores que hicieron que Pedro hiciera lo que hizo y posiblemente evite que el soldado cristiano de hoy actúe de manera cobarde. Gloria a Dios. Aquí vamos a hablarlo como Pedro, ¿verdad? Nos dice que Pedro actuó cobardemente, pero era una situación de que Jesús ya había dicho que Pedro lo iba a negar. Ya esa situación tenía que pasar porque tenía que suceder, ¿verdad? Pero vemos que Pedro en ese momento no estaba, como nos dice la lección, equipado todavía. Pero si nosotros vemos, después de que Pedro vino a ser lleno del Espíritu Santo, él era el portavoz, el que se levantaba, un hombre sin miedo. Era un hombre que no tenía pena de levantarse y hablar de la palabra del Señor. Entonces vemos que aquí nos está hablando a la iglesia también que tenemos que tener un estudio, que tenemos que equiparlos. ¿Y cómo podemos ser equipados? Ser llenos de la presencia del Señor y llenos del Espíritu Santo. Vemos que aquí en esta lección vamos a hablar de dos Pedros diferentes. Un Pedro en el principio y también ya un Pedro revestido del poder del Señor. Ya donde él tuvo
donde él ya estaba equipado para poder hablar las buenas nuevas, ¿verdad? Y nos dice entendimiento de Pedro. En Juan 13:8, dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Respondiéndole Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea que Jesús aquí en este verso le habla a Pedro muy claro para que Pedro pudiera entender que no era que Cristo se iba a hacer menos solo porque él le lavara los pies a Pedro, sino que era un mandato que tenía que hacerse así. Pero Pedro, como en ese momento todavía no tenía el entendimiento, él le dijo, no, maestro, porque él lo respetaba mucho. Él no iba a permitir que Jesús hiciera esas cosas, que se rebaje. En su mente, pensando él diciendo que no se rebajara a lavarle los pies, pero Cristo fue muy claro y le dijo, Pedro, si no lo hago, tú no puedes estar conmigo. Entonces vemos en Mateo 16, 15 y 16, y él les dice, ¿y vosotros quién decís que quería poner algo más en Juan 13:8. Cuando Jesús le dice a Pedro que él no iba a tener lugar con él, me imagino yo que en ese momento Pedro como que abrió algo en su mente y dijo, pues no, yo tengo que obedecer lo que Cristo dice que hagamos y que tenemos que hacer. Entonces ahí viene a mi mente que nosotros tenemos que obedecer todos los mandamientos que Cristo y la palabra del Señor nos dice para poder tener parte en el reino de los cielos, para poder ser coherederos con Cristo. ¿Verdad? Entonces vamos a Mateo 16, 15 y 16. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres hijo del Dios viviente. Ahí vino Pedro a tener un entendimiento mejor. Vino él, como le dije antes, que Pedro no es que era un cobarde. Él era un hombre que tenía el valor para levantarse y hablar. Pero cuando él negó a Cristo, él porque no estaba preparado todavía. Pero él era un hombre que no tenía pena. A veces nosotros tenemos pena de hablar, pena de preguntar, pena de hacer cualquier cosa. Pero Pedro no, él se levantaba, dice, y decía las cosas, ¿verdad? Pero en el momento donde lo negó, él, como le dije, no estaba lleno de la presencia del Señor. Lo primero que tiene que entenderse acerca de Pedro es que no tenía duda de quién era Cristo, ni duda que él era el Mesías prometido. Cuando Pedro intentó negarle a Cristo la oportunidad de lavarle los pies, fue por causa de su entendimiento de quién era Cristo y no por falta de respeto a Cristo. Pedro había visto al Mesías y no quería que él se bajara a sí mismo como siervo para lavar los pies de Pedro. Una vez que Pedro entendió la importancia del acto, declaró su deseo de ser lavado desde la cabeza a los pies si el lavacro se interponía entre él y el Mesías. Queda claro que Pedro no tenía todo el conocimiento del Mesías y las profecías de su venida. Vida y muerte, sin embargo, su celo debe notarse. Pedro no quería hacer nada a medias. Gloria a Dios. Vemos que
Como le dije antes, él no quería que Jesús se rebajase a poder lavarle los pies a él, pero no era eso, sino que era un mandamiento que tenía que hacerse así. Y Pedro, como lo respetaba tanto, él no iba a permitir. Él le dijo que no iba a permitir que él le lavara los pies. Pero ya cuando Jesús le dijo que él, si no dejaba de que le lavara los pies, él no iba a tener parte en los reinos de los cielos. Entonces le dijo, no solo me laves, sino que báñame completo. Porque él quería estar seguro de poder tener parte en el reino de los cielos con Cristo. Eso es lo que tenemos que nosotros entender también, de querer estar sin ninguna duda en la iglesia de Dios, de no tener nada, como Pedro dijo, pues si eso me hace tener parte contigo, pues báñame completamente, lávame todo. Esas tienen que ser nuestras oraciones para que el Señor los pueda lavar, los pueda limpiar, para poder ser parte del reino de los cielos con Él. Porque la Biblia nos dice que Jesús dijo que somos coherederos con Él, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un entendimiento, tenemos que tener ese discernimiento para poder entender lo que la palabra del Señor nos dice. Gloria a Dios. Entonces, estamos en una escuela dominical. Si alguien tiene algún comentario o quiere adaptar algo, pues solo tiene que decirme, ¿verdad? En la parte 2, estoy listo. Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, pronto estoy a ir contigo, aún a cárcel y a muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vemos aquí que Pedro le dijo, no, Señor, yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Yo voy a ir donde tú vayas. No importa que vayamos a prisión o nos maten, voy a ir contigo. Jesús le dice, no, en el verso 34, y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Si vamos a decir, como si a usted le dicen una cosa y le dicen y le afirman, tú vas a hacer esto, y algo, no, tú vas a hacer, y usted dice, no, esto es malo, yo no puedo hacer esto, no puedo negar esto, como le dijo Jesús a Pedro. Entonces, pero eran palabras que tenían que cumplirse. No era porque vemos que Pedro estaba dispuesto a dar hasta la vida por Cristo. Pero en ese momento, y también, pero es que vemos nosotros en el verso 31 que dice, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. O sea que Jesús conocía todo lo que iba a venir. Entonces, y le estaba dando la oportunidad a Pedro que se preparara. Le estaba diciendo de antemano, Satanás ha pedido para zarandearte, o sea que te va a estremecer. Y Pedro firmemente le dijo, no, Señor, yo no voy a permitir eso.
si aunque tengamos que ir a cárcel, yo voy a ir contigo. O si nos matan, que me maten a mí también. Pero ya no fue así cuando ya el tiempo vino, el momento vino, no fue así. ¿Por qué? Porque Jesús ya le había dicho que él lo iba a negar 3 veces. Gloria a Dios. Pedro estaba convencido que encontraba en un punto en su relación con Jesús que estaba dispuesto a morir por él. Y verdaderamente lo estaba. Como este estudio lo mostrará, la falta aquí es que Pedro estaba dispuesto a pelear y a morir físicamente por lo que él creía, que el Mesías haría que edificar un reino físico y restaurar la Jerusalén física. Pedro para este momento no tenía el entendimiento del propósito de la muerte de Cristo. Vemos que aquí Pedro estaba, digamos, hablando en el cuerpo humano. Él estaba dispuesto a pelear, pero él lo que quería es que no físicamente no se llevaran a Jesús. Físicamente que no lo apartaran de él, ¿verdad? Porque él todavía no tenía el completo conocimiento. Él estaba en su vida carnal, vamos a decir, en sus pensamientos de que él lo que no quería es que se llevaran a Jesús. Porque si él hubiera tenido el conocimiento que Jesús iba a dar la vida por cada uno de nosotros, entonces él ni se viera opuesto. El poder de la sangre santificadora de Cristo, ni tampoco la morada interna del poder del Espíritu Santo. Mientras Pedro afirmaba su deseo de ir a la cárcel o morir, Jesús profetizó que Pedro lo negaría. Pedro no podía creer lo que estaba escuchando, porque su deseo era pelear por Cristo. ¿Cómo sería posible que lo negara? Fíjese que Cristo le dijo que una vez fuera convertido, él debía confirmar a sus hermanos, aunque a Pedro se le estaba diciendo que él negaría a Cristo, también se le estaba diciendo que vendría el momento cuando él sería lo suficientemente fuerte para confirmar a los de la misma fe. Vemos que aquí Jesús le dijo que lo iba a negar, pero también sabía que Pedro se iba a arrepentir. Él le dijo para que tú confirmes a los de la misma fe, o sea, para que ayudes. ¿Verdad? Entonces esa era una enseñanza para nosotros también en estos tiempos, que tenemos que tener un entendimiento cómo servir a Dios, cómo tener un deseo, un profundo conocimiento en la palabra de Dios para poder entender los misterios de Dios. Gloria a Dios. La parte 3. Yo tengo una pregunta. En Juan 18. Yo tengo una pregunta. ¿Perdón? Yo tengo una pregunta. Entonces, Sí. ahí donde habla cuando dice que Simón lo iba a negar 3 veces. Y luego dice de que que Pedro iba a ser el que iba a hablar a los hermanos de la fe. O sea, como me pregunta Noel, y me pregunta de que si ahí, cuando Pedro viene y niega a Jesús, porque dice que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantase. Entonces me pregunta Noel a mí, y me dice de que si ahí
hubo donde él lo iba a negar, entonces, ¿dónde viene el perdón? Que si Jesús sabía que él lo iba a negar y luego le dice de que él iba a ser el que iba a hablar con los hermanos de la fe. Entonces yo le digo a él de que Jesús ya sabía de que lo iba a negar, pero que cuando él resucita, él le dice, ve y dile a Pedro para que fuese a hablar con los hermanos de la fe. Entonces, me imagino yo que Pedro, que él al haberlo negado, él ha de haber entrado en una, digamos, tribulación en sí mismo, porque diciendo, le fallé, lo negué, aunque yo decía que iba a dar mi vida por él, porque él decía que iba a pelear, porque él creía que él iba a entregarse, pero físicamente, que iba a morir físicamente, en la carne, en el cuerpo. Entonces yo le digo a él de que ahí viene el perdón, que el Señor, Jesús ya sabía de que lo iba a negar, pero ya sabía también que él se iba a arrepentir y que ahí lo iba a perdonar. Porque Amén. él iba a ser, digamos que, como el padre de la fe. Amén. Entonces, sí, aquí vemos que sabemos que Dios ya los conoce a cada uno de nosotros. Él sabe nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón. Entonces, Pedro lo negó, pero también la Biblia dice que él se arrepintió y lloró amargamente de lo que había hecho. Lo hizo de Entonces, corazón. De corazón. Sí, esta es una enseñanza para nosotros, que como humanos nosotros le vamos a fallar a Dios, pero Él es un Dios de misericordia, que Él está presto a escucharlos a nosotros cuando nosotros los arrepentimos de Amén. corazón. Él está presto a escuchar nuestro arrepentimiento y a perdonarlos. Entonces, esta es una enseñanza para nosotros también, porque Pedro era un hombre sin miedo, pero podía haber escogido a alguna otra persona para que lo negara, pero como Pedro era tan impulsivo y gana de andar con Jesús, entonces le tocó a él que él fuera quien lo negara, porque él también iba a tener ¿cómo le puedo decir? El deseo de arrepentirse, vamos a decir, porque él dice, la Biblia, que él lloró amargamente pidiendo perdón por lo que había hecho, porque él no lo podía creer lo que había hecho, y tanto que él quería a Jesús. Amén. No sé si le pude responder bien, Sí. si eso es lo que... Entonces, si usted me lee la parte 3, ya que la tenemos ahí, la oreja. Solamente el 10 en los 3 versos, eso. Amén. Juan 18, 10 y 12. Entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la viana, el vaso, en la viana, el vaso. En la vaina, el vaso que el Padre me ha dado. No lo tengo de beber. Entonces la compañía y el tribuno de los ministros del judío predicaron a Jesús y le ataron. Aprendieron a Jesús y le ataron. Gloria a Dios. Vemos aquí que dice que Pedro sacó su espada, sacó su cuchillo y quiso pelear con los que llegaban a capturar a Jesús. Pero era
era un Pedro que todavía no estaba revestido del poder de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir a la parte 4, donde ya Pedro ya era un Pedro diferente. No sé si la hermana Susan los lee la parte 4. Sí. Su postura. Sí, porque ya vamos un poco cerca del tiempo. Gloria. Al 13. Amén. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángel. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo, ancianos de Israel. Y aquí dice la palabra de Dios que eran hombres, dice, sin letras, o sea, sin estudio, ignorantes, pero ellos se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús, porque habían entendido. Ya era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ya no era un hombre que tenía que hablar bien, sino que el Espíritu Santo era quien hablaba por ellos. En el verso 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, Dios le resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria a Dios. Vemos que Dios es tan bueno y ellos, ya revestidos de la presencia del Señor, ya ellos no decían: nosotros podemos hacer estas cosas, nosotros venimos y estamos haciendo milagros. Ellos decían: es por Dios, es por Cristo al que ustedes crucificaron, ese es el que puede hacer estos milagros. No somos nosotros, sino que es Él obrando en el pueblo, para que el pueblo viera que era Dios, era Cristo el que hacía todas estas cosas. Pero vemos que en el verso 13 dice: entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús, que habían aprendido la palabra de Dios, que habían escuchado la doctrina de Cristo. Eso es tan importante para nosotros, esta escuela dominical, porque aquí nos viene a dar, para nosotros podemos tener un conocimiento más. Solo vamos a leer aquí para dejar nuestro hermano. Aquí está, dice Pedro, después de recibir el Espíritu Santo. Ya era un Pedro diferente. Ya no era un Pedro carnal que iba a pelear físicamente con la compañía que vendía a aprender a Jesús, sino que
ya era un Pedro revestido de la presencia del Señor. Ya era un Pedro de que él ya hablaba lo que el Espíritu Santo le decía. Parado ante la misma gente que podía ponerlo en la cárcel. Mire, y aquí ya no tenía miedo él. Dice que lo podía poner en la cárcel y posiblemente matarlo. Y en vez de usar precaución en lo que estaba diciendo, habló con gran confianza. Pedro llevó su declaración tan lejos hasta poner la responsabilidad de la muerte de Cristo en las manos de aquellos que estaban delante de él y confiadamente proclamó que Jesús es el único camino de salvación. Tome nota que la única espada de Pedro para este momento era la palabra de Dios, dirigida por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a ir a lo que es la conclusión. El Pedro antes del Pentecostés es muy diferente al Pedro después del Pentecostés. Debido al Espíritu Santo, Pedro estaba dispuesto a pelear y a morir por Cristo en el jardín y se detuvo poco antes de empezar la guerra. Solo por el mandato de Cristo, después de recibir el Espíritu Santo, encontramos a Pedro predicándoles de Cristo a la misma gente que habían matado a Cristo y proclamó que ellos también deberían ser salvos a través de Jesucristo. El soldado de Cristo debe ponerse toda la armadura de Dios y eso incluye ponerse la fuerza del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Como vemos a dos Pedros diferentes, un Pedro que obraba por su instinto en una manera carnal, y después un Pedro que obraba por lo que el Espíritu Santo le decía. Y él venía, ya en ese momento ya no estaba negando a Cristo, sino que estaba anunciando las buenas nuevas de Cristo a las mismas personas, a lo mejor que él les dijo que no conocía a Cristo. Vemos cómo es que el Espíritu Santo puede transformar las personas. Gloria a Dios. Y así pues hemos terminado con esta escuela dominical. No quiero tomar más tiempo porque va a venir el mensaje de la palabra del Señor y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da también el obispo Solís, darme la oportunidad de poder compartir con ustedes esta escuela dominical.